Por este tema súper interesante de inteligencia emocional. Hablábamos acerca de pues inteligencia emocional, prácticamente es saber cómo, cuándo y dónde pues desembocar cada una de nuestras emociones. Esto también es importante a recalcar, Alejandra, muchas veces se nos educa de una manera en la cual no rías mucho, no llores, no esto, no, o sea, el asunto que uno no puede hacer nada, sí, nada, si te dejó el novio, aguántate. Y tanto para mujeres y para hombres, creo ya tan chillona, tan chillón, no hagas esto, no te debes enojar, no puedes, o sea, el asunto es que tenemos todas las emociones, pero no podemos hacer absolutamente nada con ello. ¿Cómo perjudica este tema en el cual muchas veces nos estamos reprimiendo o nos reprimen cada una de estas emociones? Bueno, las emociones son para vivirlas y son para sentirlas. Entonces, regularmente los seres humanos somos una extensión de las emociones de quién, de nuestros padres. Y entonces regularmente luego hasta nos andan heredando emociones que ni siquiera son de nosotros. Claro que sí, venimos con un paquete de creencias que son pues heredadas genéticamente, pero hay otras que sí las desarrollamos. Es decir, si en casa todo es seriedad, pues se presume que un ser humano se desarrolla en seriedad, aunque su esencia y la parte de su ser es alegría. Entonces no rías así, no hagas esto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reprimo mis emociones? Muchas de las situaciones así las empiezo a somatizar. Y entonces, ¿qué pasa? Me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler mi estómago, empiezo a tener urticaria, empiezo a tener diferentes cosas que se manifiestan en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede? Yo no estoy diciendo que la ciencia médica no tenga todas las respuestas, pero muchas partes sí están basadas en las emociones del ser humano. De hecho, hay muchos estudios que, por ejemplo, hay un japonés que tiene un estudio, este japonés se apellida Maturama, que hace un estudio donde en una gotita de agua le habla con palabras tiernas y amorosas a una pequeña gota de agua. Y en otra le habla con palabras fuertes, con represiones, y entonces empieza a hacer cristales y picos en la parte de todas las emociones que nosotros llamamos emociones de sombra, y las emociones de luz pues empiezan a hacer otras cosas diferentes. El cuerpo humano está hecho la mayoría por agua. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues yo empiezo a desarrollar cosas dentro de mi cuerpo y luego digo, no sé por qué me siento así, no sé por qué me duele tal cosa, y entonces es porque no procesaste una emoción. Y entonces las emociones, de hecho hay un libro muy bueno que se llama Sabiduría de las Emociones, donde dice que así como existe un cuarto del baño, en casa requeriría existir un cuarto de las emociones, donde esté así todo blindado, donde tú vayas y desahogues toda tu emoción y entonces no afecte a terceras personas, que eso es lo que ocurre con las emociones. Como no las sé procesar, de repente, es decir, tengo una emoción atorada de tristeza y no la proceso, y luego fallece una mascota y parece que si le hubieran cortado un brazo. Y entonces, ¿por qué lloras así? ¿Porque se te murió el gato? No, lo que sucede es que traía la emoción bien fuerte y no la había podido procesar. Entonces busco cualquier circunstancia para procesarla. Y entonces eso a la larga pues causa muchos problemas físicamente. Y se me ven acá la imagen de muchas personas que van, bueno, ustedes tienen mucho más tráfico que nosotros, pero una persona que ha cargado todo esto y va en el tráfico así con esto de con quién puedo descargar todo lo que en algún momento se enojó con la esposa en la mañana, se enojó por los hijos, el jefe le dijo algo feo ayer, y todo esto lo va llevando y lo desemboca pues de una forma no tan positiva, agrediendo, y muchas veces pues se va a golpes, ¿no? No solamente se queda en la agresión verbal. Sí, así es. Pues todos sabemos que la violencia genera más violencia. Sí. Entonces, cuando yo no soy una persona altamente responsable de lo que a mí me sucede, pues yo no busco quién me la hizo, busco quién me la paga, y regularmente quién la paga, mis hijos o las personas que están en cierta medida un poco indefensas en el desarrollo de las emociones. Por eso es bien importante, como yo comparto siempre, inclusive en los talleres que yo imparto también de adultos,
Yo prefiero trabajar con los presentes que con los pasados desastrosos. Entonces, por eso es tan importante sembrar en nuestros niños y en nuestros adolescentes toda esta parte de decir, ok, te pasa esto, dale, ¿sí? Y entonces, regularmente es no llores así, no grites así, y entonces vamos frenando todo eso, pero es como te decía, la extensión de las emociones de los padres. Entonces, en este training lo que vamos a hacer es concientizar a las personas que van a estar al frente de la educación de los niños, de decirle, ok, pasa una emoción, vamos a que la procese, pero dejarles claro que no es que se queden permanente en la emoción, sino buscar el estado de ánimo que le pueda funcionar, que es un estado de ánimo equilibrado. Y entonces es mucho más sencillo trabajar en temprana edad en los niños y en los chavos que ya en los adultos. De hecho, los talleres de adultos tardan 3-4 meses. Entonces, en los niños es muy sencillo empezar a sembrar este tipo de acciones. Entonces, tiene un beneficio grandísimo porque trabajamos víctima y victimario de bullying, donde los niños que ejercen y que reciben el bullying inmediatamente lo paran de una manera sana. Entonces, regularmente, ¿qué le decimos? Si te molestan, ve y dásela tú, ¿no? O ve y dile a la maestra para que la maestra se haga cargo. Entonces, el niño también se queda como chismoso, como una persona que no puede resolver sus propios problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en este entrenamiento es mostrar todas esas dinámicas y todas esas estrategias que a lo largo de 10 años he estudiado y he desarrollado y por supuesto he implementado tanto en mis hijos como los amigos de mis hijos, y ya se ha visto extensivo hasta internacionalmente porque ya estamos por acá. Entonces hemos trabajado con muchos niños y el resultado es maravilloso y podemos entonces crear un mundo que sí nos funcione a todos. Entonces, a lo mejor, como les comparto yo, ni tú ni yo, pues ya estamos un poquito más grandecitos, alcancemos a ver un mundo emocionalmente sano, pero nuestros niños sí, y entonces ellos ya traen como cierto chip distinto, y entonces nos vamos generación tras generación, y entonces estamos en una generación de transformación, y requerimos ponerle atención a esta parte que es bien importante. Entonces, tú lo habías comentado, la inteligencia emocional se está metiendo muy fuerte hasta en las empresas, donde se están impartiendo talleres también empresariales, porque mucha gente, aunque tenga la capacidad científica y la capacidad intelectual de desarrollar todas sus habilidades, no lo hace porque emocionalmente no está bien. Y entonces, ¿cómo vamos a descubrir que es un ser maravilloso y un ser extraordinario y que puede hacer un trabajo en excelencia si no puede canalizar sus emociones? Entonces, ya tiene una apertura tan grande que es tan importante los estudios de inteligencia científica como también de la inteligencia emocional. Entonces, antes tú decías, bueno, hay escuela para padres, hay esto, pero no había un mecanismo que regulara esta parte. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues me callo, no me pasa esto, o sea, para que la gente no sepa. Y entonces, ¿qué pasa si me callo? Pues tampoco desarrollo mi trabajo. Yo les compartía a los adultos, si a ti te pagaran por tu esfuerzo real, realmente valdría lo que tú haces, porque la mayor parte del tiempo no estás trabajando, no estás desarrollándote. Estás nada más, medio haces, medio trabajas, medio te desarrollas. ¿Por qué? Porque estás melancólico o enojado o triste, y entonces eso sí llega a afectar. Y entonces nos la pasamos quejándonos, es que no tengo esto y no tengo esto. Entonces, en vez de quejarte, pues hay que ponerle acción. Y entonces hay que leer, hay que estudiar, y entonces hay que prepararse para poder desarrollar esto que es importante, que es yo ser sabio con mis propias emociones. Y que fíjate que muchas veces se puede llegar a perder un puesto o un ascenso porque rápido dicen, bueno, tiene las habilidades en torno a su área respectiva de trabajo, pero
Es que cuando le agarran unas crisis que es insoportable, entonces dicen, no, mejor pasemos a otra persona, que esta sí se ve como más sanita. Mira, con esto, ¿en qué área nos puede ayudar lo que es la inteligencia emocional? ¿En qué área de nuestra vida nos ayuda la inteligencia emocional? En todas las áreas de tu vida. Te puede apoyar en el esquema familiar, en el esquema personal, en el esquema amoroso y por supuesto también en el esquema laboral. En todas las áreas es aplicable, en todas. Tiene un impacto inmediato. No solamente ayuda a la persona, sino también a las personas que están a nuestro alrededor en base a cómo reaccionamos ante esas emociones. Por supuesto. Si yo estoy rodeado de gente que a lo mejor no me da las herramientas necesarias, pero yo sí tengo mis habilidades emocionales sanas, entonces yo puedo desarrollar tanto en mí como en ellos. Es decir, hay muchas estrategias, hay muchas maneras para aprender a trabajar. De hecho, también tengo por ahí un taller que se llama Aprende a tratar a la gente complicada. Entonces, prácticamente que hay que ponerle humor. Porque no es mi emoción, es la de las personas. Entonces, podemos tener infinidad de tipos de seres humanos, pero tener claro que no es mío, es de ellos. Y la emoción es de ellos, y ellos se encargarán de procesarla. Yo me encargaré de lo que a mí me corresponde, que es lo mío. Y entonces, eso apoya muchísimo. Tú hace ratito decías, bueno, unos tips o algo, ponle humor a las cosas. Y entonces, es decir, una cosa es ponerle humor y otra burlarte de la persona. Otra cosa es sarcasmo. Ese es el sarcasmo. Yo estoy diciendo... Y los guatemaltecos no saben, somos maravillosos en esto. O los dobles sentidos como en mi país. Santo Dios, aquí somos fantásticos para esto. Sí. Y mira, con esto creo que nos viene muy bien ahora a través de las redes sociales, donde se da mucho esto, donde prácticamente pues se viven cierto tipo de agresiones y donde muchas veces uno observa y uno dice, bueno, pues utilizando la inteligencia emocional, pues es el comentario de esta persona, es su opinión, es su forma de ver la vida, pero no es la mía. Pero este proceso, me imagino, para llegar a este discernimiento, porque ahí podemos ver, y es un claro ejemplo en las redes sociales, donde prácticamente las personas sienten como el poder expresarme porque no estoy frente a frente. Y con esto, a propósito de la inteligencia emocional y expresar mis emociones, la inteligencia emocional me ayuda a poder expresarme porque, bueno, hablábamos acerca de que hay emociones que hay que expresarlas, pero aquí viene donde muchos dicen, si yo digo, pienso y hago lo que quiera en el momento que quiero, porque yo no soy hipócrita, entonces yo soy sincero y yo digo en el momento lo que tengo que decir, y si algo me gusta pues yo lo digo porque yo no soy doble moral, y empieza todo este tipo de cosas. Tampoco es así la cosa. No. Lo que pasa es que hay gente que disfraza la honestidad, por, como dice Cristabel, pues en el sarcasmo, ¿no? Y entonces una cosa es ser honesto y otra cosa es ser asertivo. La asertividad es decir, las cosas correctas de la manera correcta en el momento correcto. Entonces yo, por más de que, yo estoy muy contenta y quiero que todos estén contentos. Yo manejo mi propia felicidad, pero yo no me puedo meter a la cabeza de nadie a manejar sus felicidades. Entonces, o al revés. Entonces, yo estoy enojado, entonces hago que todos estén enojados conmigo. Entonces, no, es simplemente saber manejar las cosas de manera correcta, en el momento correcto y con las personas correctas también. Si a mí me sucede una emoción y yo tengo todo atorado ahí y llego a casa, entonces llego a casa y entonces desbordo toda mi emoción en las personas menos indicadas. Yo les compartía que yo en mis talleres, que yo tengo en casa un árbol de los problemas. Entonces, ¿qué hago con mi árbol de los problemas? Llego de mi trabajo, porque pues trabajo con bastantes personas que tienen muchas situaciones emocionales, y entonces me tallo mis manos y ahí digo, aquí te dejo, aquí ahora, y entro a casa, y entonces entro a casa con otra emoción. Y entonces salgo de casa, que también hay circunstancias, me vuelvo a tallar mis manos, aquí te dejo, aquí ahora, y salgo a trabajar limpia de cualquier emoción, tanto de trabajo como de casa. Y entonces a cada persona hay que darle su manera y su trato muy diferente. Es decir, son dos áreas de mi vida sumamente importantes y yo no puedo mezclar una cosa y otra, es decir, en mis emociones.
Tenemos que hacer una pausa en este momento, 10 de la mañana.